Bien, bien estudiantes, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con el trabajo propuesta. Entonces, para este propósito, lo que voy a hacer es primeramente compartir mi pantalla. Mi nombre es Marcelo Condori y este es un proyecto en realidad aumentada virtual. Entonces, la actividad que se está proponiendo es la siguiente. Lo que se va a hacer es crear un proyecto de realidad aumentada y virtual en base a marcadores y la proyección de objetos en tres dimensiones. Entonces, todas estas son las instrucciones que se van a seguir hasta finalizar el proyecto. Son varios pasos, pero los vamos a revisar de manera detallada para poder comprender cuál es el objetivo de la actividad. Entonces, antes de comenzar el proyecto, es importante confirmar lo que se requiere para este proyecto. Entonces, lo primero y que además es indispensable es tener impreso nuestro marcador. Entonces, yo voy a mostrar aquí, lo pueden imprimir en una hoja, en cartulina o cartón, pero la idea es tener, por ejemplo, nuestro marcador como te lo estoy mostrando aquí, ¿verdad? Entonces, sobre este en realidad se va a proyectar una imagen en tres dimensiones, una imagen virtual. Después de ello, lo que se necesita son los siguientes recursos. Entonces, vamos a tener la carpeta comprimida Wikikit. Cuando ustedes descompriman para Windows o MacOS, van a tener este contenido, ¿no es cierto? Entonces, este archivo, que es un paquete de Unity, igual se va a importar para el uso del proyecto. Además de eso, vamos a utilizar un elemento para trabajar con sombras, que básicamente hace transparente una superficie. Entonces, cuando ustedes descarguen y descompriman este elemento, van a tener un archivo en extensión shader, que precisamente nos permite trabajar con sombras. Y después van a descargar lo que es Single Image. Este Single Image, en realidad, cuando ustedes lo descompriman, van a apreciar estas figuras. Aquí van a tener el archivo de audio Hard Rock, que precisamente va a reproducir en realidad audio, ¿no? Va a reproducir audio. Vamos a tener audio. Y después tenemos otras imágenes que ustedes también podrían utilizar como marcadores, ¿no? Haciendo la conversión primero a un archivo en extensión WPC. Tenemos aquí lo que es la imagen de Memphis Banner. Es también una imagen colorida que podría ser bastante ilustrativa y lo que es el Abstract Background. Tenemos esas imágenes, pero el archivo más importante que nos va a hacer de más utilidad es este archivo que tiene la extensión Unity Pack, ¿no? Es también un segundo paquete de Unity que nosotros vamos a utilizar. Luego la que yo había utilizado es precisamente este Irish Pack, que es la que he desplegado en instante, ¿no es cierto? Aquí tengo ya la imagen en formato WP. Entonces, esos son los materiales que inicialmente se requieren. Con esto se puede comenzar el proyecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es comenzar el trabajo en Unity. Aquí, como se puede visualizar en pantalla, he creado un nuevo proyecto en 3D para Unity. Eso en realidad es lo primero que se requiere, este proyecto de Unity. Entonces, lo que yo voy a primero hacer es seguir las instrucciones paso a paso. Vamos a comenzar entonces con las instrucciones. Esta primera instrucción en realidad es para descargar, bueno, para cargar una imagen y descargar el archivo convertido de esa imagen en extensión WPC.
Este ejercicio en realidad nosotros ya lo hemos hecho en clases, ¿no? Si nosotros revisamos nuevamente, simplemente ustedes ingresarían a esta página de proyectos con su usuario, ¿verdad? Con el usuario con el que están asociados. Van a poder, ¿no? Descargar. En este caso yo ya tengo aquí el IrishPub y desde aquí en realidad he descargado la imagen WTC, ¿no es cierto? Entonces es un ejercicio que ustedes tienen que estar en capacidad de resolver sin problema. Entonces, básicamente esa primera instrucción ya está cubierta, ¿no? La vamos a resaltar. Luego tenemos un segundo proyecto, ¿no es cierto? Esto es cuando convertimos la imagen precisamente en la extensión WTC, ¿no? Entonces, esto se ha realizado también en clases. Es algo que ustedes pueden realizar sin problema. Lo mismo que la tercera instrucción. La cuarta instrucción dice crear un nuevo proyecto de 3 dimensiones en Unity. Eso también ya se ha realizado, ¿no? Ustedes igual crearían un proyecto de 3D en Unity en la versión que ustedes vean conveniente. Entonces, esta es la parte, aquí es donde nosotros comenzamos a trabajar. Dice, jalar y soltar el objeto wikitude.package aplicando import dentro del recurso assets en Unity. Entonces es algo que nosotros ya hemos realizado en otros trabajos previos. Entonces simplemente voy a volver aquí a Unity. Entonces cuando nosotros visualizamos el proyecto creado, nosotros vamos a encontrar en la parte inferior, en el menú izquierdo, los activos, ¿no? Aquí tenemos assets, que son los activos de nuestro proyecto. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer en este caso es simplemente jalar, ¿no es cierto? Jalar aquí Wikitude Package. Entonces, ustedes cuando ingresan a Wikitude, lo único que van a hacer es aquí jalar, ¿no? Y con eso se va a importar ese recurso. Simplemente jalamos, soltamos y va a importar. Entonces, voy a minimizar esta ventana y aquí automáticamente todos los DLL de este proyecto, algunos archivos en extensión WTC, extensión WTO, algunos componentes adicionales, en este caso algunos controladores, imágenes en extensión PNG, etcétera, se van a cargar para este proyecto. Entonces procedemos y ejecutamos import, ¿no? Hacemos clic en import, ¿no? Entonces con eso va a importar. Entonces, mientras va realizando, ¿no es cierto? Aquí la importación está recopilando, etcétera. Nosotros vamos a marcar el punto 5, digamos, cubierto. Entonces, aquí también vemos, ¿no? Ya se ha cargado, ya que ha salido un componente que dice el componente en el índice 4 no pudo ser cargado cuando se estaba cargando el objeto de juego Wikitude Camera, ¿no? Entonces, esta advertencia no es de relevancia para nosotros. Ya tenemos entonces lo inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Entonces, vamos a seguir con la instrucción 6, que dice ingresar a la carpeta Streaming Assets y dentro de esta Wikitude y revisar los recursos disponibles dentro de esta dirección, jalar la imagen en formato WTC y renombrarla como IrishPub. Muy bien. Entonces, eso es algo que nosotros ya habíamos visto anteriormente, ¿no? La idea es que ustedes puedan jalar su imagen en extensión WTS. Entonces, nosotros vamos a ir aquí a Streaming Assets. Cuando ingresamos a Streaming Assets, vamos a ingresar aquí al directorio Wikitude. Y se van a dar cuenta que aquí ya tenemos por defecto varias imágenes en extensión WTC. Entonces aquí tenemos que jalar nuestra imagen IrishPub, pero en extensión WTC, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, ya tengo esa imagen, ¿no es cierto? Aquí está el IrishPub en extensión WTC. Entonces, esto es lo que yo tengo que jalar aquí dentro de estos recursos, ¿no? En Streaming Assets y dentro de Streaming Assets en Wikitude. Entonces, simplemente yo jalo y con eso se importa, ¿verdad? El archivo con el que yo voy a trabajar.
Muy bien. Entonces, básicamente la instrucción 6 en este caso está cubierta. Voy a continuar con la siguiente instrucción. Bien, dentro del menú Hierarchy, eliminar la cámara por defecto y adicionar una cámara Wikitube, donde buscamos esa cámara Wikitube a través de Wikitube Camera. Entonces aquí cuando nosotros apreciamos el menú izquierdo de jerarquía, ¿verdad? Vamos a encontrar por defecto una cámara principal. Esta cámara principal no vamos a utilizar nosotros. Vamos a utilizar la cámara de Wikitube. Lo que yo voy a hacer, simplemente voy a eliminar, ¿no? Ejecuto clic derecho y en este caso voy a eliminar. Ejecuto delete. Bueno, entonces con eso ya se ha ejecutado la cámara por defecto y lo que tengo que adicionar más bien aquí es la cámara de Wiki, ¿no? Entonces ustedes lo que pueden hacer es ingresar a los activos, al directorio raíz y aquí nosotros vamos a buscar a través de Wikitube Camera. Entonces visiten aquí en el buscador Wikitube Camera. Automáticamente ya se direcciona la ubicación en el directorio donde se encuentra la cámara Wiki, ¿no? Entonces, si le dan aquí, les muestra el nombre. Este es un plugin en realidad. Si le dan aquí, este también es, bueno, es un archivo DLL, el editor de Unity. Y este del medio, que es un cubo en celeste, es precisamente la cámara de Wiki, que tiene la extensión prefab. Entonces, esta es la que nosotros tenemos que entonces adicionar aquí al menú de jerarquía, ¿no? Entonces, simplemente seleccionamos, jalamos y soltamos aquí, ¿no? Entonces, con eso ya tenemos la cámara de Wiki. Muy bien. Entonces, hasta el momento hemos ejecutado también este paso. Y lo que vamos a hacer a continuación es exportar un archivo de audio, el archivo de audio dentro de los activos. Y el archivo de 3 dimensiones en movimiento, que es el Singer Prefab en extensión Prefab, ¿no? Todo dentro del directorio principal, de la raíz del directorio en los activos, ¿no? En assets. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Estamos aquí posicionados en assets y tenemos que jalar esos dos archivos, ¿no? Entonces, yo vuelvo nuevamente a mis archivos y yo sé que estos archivos estaban en la carpeta Single Image, ¿verdad? Entonces, en este caso, tengo que jalar primeramente lo que es el archivo Hard Rock. Voy a jalar el archivo Hard Rock. Muy bien. Entonces, uno de los archivos que tengo que jalar es este Hard Rock. Pero ¿dónde tengo que jalar? En Assets, ¿no? Entonces, aquí voy a ir a la raíz. Voy a borrar esto. Voy a borrar, después voy a ir a la raíz de Assets, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que jalar primeramente el archivo de audio hard rock, ¿no? Con eso aplico la importación y lo jalo aquí, ¿no? Cuando lo jalo automáticamente se importa. Y aquí me dice el archivo Singer Prefab en la extensión Prefab, ¿no? Ya, pero cuando yo reviso aquí, en realidad no es Singer Prefab, sino el archivo en realidad es el PubSinger. El archivo como tal se llama PubSinger. Este es en realidad el que tengo que yo utilizar. Este PubSinger. Sí, ese es el archivo. En realidad yo tengo que utilizar el PubSinger. Entonces, en realidad esto es lo que yo voy a importar. Y el nombre aquí tengo que actualizar.
En realidad había sido el PubSinger. Ya, esto es entonces lo que inicialmente voy a importar. Voy aquí a guardarlo y proceder con la importación. ¿No? En este caso vengo aquí el PubSinger y aplico la importación, ¿no? Entonces aquí me aparecen varios archivos, ¿no? Y simplemente importo, ¿no? Todo el paquete. Aplico ahí la importación. Entonces, fíjense, en realidad el nombre, después de haber aplicado la importación, se llama así, ¿no? Es el Singer Prefab. Ya, aquí estoy. Entonces, esto es lo que he actualizado, ¿no? Básicamente dentro de Assets he importado el archivo de audio Hardrock y el paquete de archivo pubsinger.unity package para que se visualice el Singer Prefab, ¿no? Entonces con eso ya está el paso 8. Y continúo entonces. Bien, el siguiente paso es poder adicionar el recurso de Image Tracker dentro de Hierarchy como un objeto independiente. Entonces es algo que nosotros siempre realizamos para poder trabajar con el trazador de imagen. Entonces, básicamente la instrucción 9 es la que voy a ejecutar. En este caso voy a trabajar en este paso. Entonces lo voy a resaltar. Y lo que hago nuevamente vuelvo a hacer, ¿verdad? Y aquí simplemente en el buscador voy a digitar Image Tracker, ¿no? Entonces automáticamente encuentro y este es el Image Tracker en un archivo en extensión prefab, ¿verdad? Los otros dos son archivos este es el que voy a requerir. Entonces, simplemente dentro de Hierarchy lo jalo y suelto para tener un objeto independiente, ¿no? Entonces, con este trazador de imágenes voy a trabajar fundamentalmente. Bien, ¿y qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer en este caso es seguir la instrucción, ¿no? En el paso 10 voy a seleccionar el Image Tracker, voy a buscar un menú que se llama Inspector y dentro del menú Inspector voy a encontrar otro menú que es Target Collection Resource, que es el recurso de colección objetivo, donde voy a establecer el Irish Path. El Irish Path, que es la imagen con la que voy a trabajar como marcador, ¿verdad? Dentro de Target Collection. Entonces procedo a seguir con esta siguiente instrucción. Entonces, selecciono en este caso, como había dicho, Image Tracker, ¿verdad? Entonces, cuando selecciono Image Tracker, tengo que ir aquí al menú Inspector, que está aquí en el panel derecho. Y dentro de esto voy a ir al menú que se llama Target Collection. Entonces yo busco aquí Target Collection Resource. Este en realidad, ¿no? Entonces dentro de este Target Collection Resource, lo que yo tengo aquí es seleccionar el recurso que es el Irish Map, ¿no? Que es la imagen que voy a utilizar como marcador. Entonces selecciono eso y ya tengo ejecutado, ¿no? Es la siguiente etapa que necesito. Entonces, lo que yo hago es demarcar el paso 10. Y voy a continuar con el paso 11.
¿Y qué dice? Dentro de Drawable se puede identificar por defecto non-game object. Tenemos que modificar la selección para que se establezca el finger prefab en extensión prefab. Entonces, cuando yo reviso en este caso y busco Drawable, en este caso lo que me voy a dar cuenta al buscar Drawable, ya. Entonces me posiciono aquí, como decía, en Trackable, ¿no es cierto? Y aquí en Drawable van a ver, ¿no es cierto? Dibujable, no tenemos ningún objeto seleccionado. Aquí es donde yo tengo que aplicar una modificación. Entonces aquí voy a seleccionar el Finger Prefab. Solo que inicialmente no lo tengo aquí disponible, ¿no? Tengo entonces que buscar Finger Prefab, ¿no es cierto? Que en este caso es este archivo. Entonces selecciono doble clic y ya lo tenemos nosotros aquí seleccionado. Entonces tengo ya ejecutado este paso. Paso 2 te dice seleccionar Trackable, donde estábamos revisando, y confirmar que se ha seleccionado la nueva imagen. Entonces, si yo aquí vengo a Trackable, ¿verdad? Aquí puedo ejecutar previsualizar. Y precisamente, como ustedes pueden ver, voy a visualizar, ¿no es cierto? Mi marcador en la imagen. Muy bien. Bien, entonces hemos seguido la instrucción número 2. Ahora, ¿qué dice en el paso 13? Para previsualizar el cubo hay que jalar y soltar el objeto desde activos hacia hierarchy como un objeto de trackable. Ya. Luego de eso vamos a volver nuevamente al menú inspector en la opción prefab y vamos a seleccionar overrides y ejecutar aplicar para todos. Ya. Entonces veamos qué tenemos hasta el momento. Simplemente voy a guardar y también voy a guardar el proyecto. Y veamos qué sucede.
como pueden apreciar, ¿no es cierto? Tenemos ya el cantante de Irish Pub, ¿no? Se está proyectando ahí en nuestro marcador, ¿no? Entonces, es lo que inicialmente requerimos. Solo que hay que aplicar todavía algunos ajustes, ¿no es cierto? Por lo menos para poder escuchar el audio. ¿No? Pero lo importante es que está funcionando bien, ¿no? Se dan de cuenta que cuando tenemos aquí el marcador impreso nos facilita bastante el ejercicio, ¿no? Aquí está como que tenemos en la misma escena, aquí dentro de lo que es el juego. Entonces, esa es una etapa inicial. Vamos a continuar entonces el ejercicio. Bien, aquí teníamos inicialmente un cubo, pero no estamos trabajando con un cubo, entonces vamos a eliminar la instrucción número 13. Vamos a continuar aquí con el menú de inspección. Entonces, dice, dentro del menú Inspector, en la opción Prefab hay que seleccionar Override y ajustar Layout. Muy bien. Procedemos entonces de esa forma. Muy bien, continuamos entonces. Entonces, como decía, dentro del menú Inspector nos posicionamos en Image Tracker y en el menú, en la pestaña Inspector, en la opción Prefab, vamos a seleccionar el Override y vamos a aplicar a todo, ¿no? Employee. Perfecto. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Luego vamos a ejecutar play y probar el ejercicio. Es lo que hemos hecho hace un instante, ¿no? Vamos a volver a probarlo de todas formas. Entonces, lo pruebo. Por ahora estoy trabajando sin audio. Entonces, pruebo el ejercicio. ¿No? Y evidentemente ahí tengo un loquito. Por el momento no estoy utilizando audio, ¿no? Pero lo importante es que funciona bien. ¿Verdad? Está funcionando bien, está detectando bien el audio. Y si realizamos la escena, tenemos sin problema el funcionamiento, ¿no? Ya, perfecto. Tenemos entonces ejecutada la instrucción 14, hemos procedido. Ahora vamos a ver el elemento trackable dentro del menú Hierarchy, confirmando que el elemento se encuentre prendido. Entonces aquí en trackable tenemos, no, evidentemente el elemento trackable está prendido, no está activo. A eso simplemente nos referíamos. Continuamos con la siguiente instrucción. Ya,
Perfecto. Seguimos entonces. Tenemos la instrucción 16. La instrucción 16 dice subir temporalmente el archivo. Bueno, en realidad es un archivo, ¿no? El archivo fingerprint dentro del elemento trackable. Y ahí vamos a establecer la escala en 1,1,1. Entonces nosotros tenemos aquí el fingerprint. Esto temporalmente lo vamos a subir aquí dentro de trackable. Dentro de trackable, muy bien. Perfecto. Y aquí estamos en la escala 1,1,1, ¿no? No hay problema, entonces estamos ahí bien con la escala. Ya, estamos bien con la escala y la misma está en 1,1,1, ¿verdad? No tenemos entonces aquí ningún problema. Y ya. Hemos ejecutado entonces este paso. Vamos a seguir con el paso 17. El paso 17 dice, dentro de Trackable adicionar un nuevo objeto en 3 dimensiones del tipo plane, que es un objeto plano, que permite visualizar un objeto blanco donde se va a proyectar la sombra. Entonces vamos a proceder de esa forma. Lo que vamos a hacer ahora es incorporar la sombra. Entonces, dice, dentro de Trackable, ¿no es cierto? Yo vengo aquí a Trackable, ¿no es cierto? Me posiciono, voy a adicionar un objeto 3D. Entonces, para adicionar un objeto 3D, lo único que hago es ejecutar clic derecho y voy aquí a adicionar un nuevo objeto 3D, ¿no? En este caso va a ser del tipo plano. Muy bien, y ahí tengo precisamente el plano, ¿no? Como ustedes pueden visualizar. Obviamente este plano se podría también reducir, ¿no? Como que está muy grande. Podría ver la escala de este plano, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo 0,5, 0,5, 0,5? ¿No? Podría ser ahí, para que no esté muy extendido. No puede ser. Sí, tal vez podría incluso ponerlo en 0,6, un poco más grande, 0,6, 0,6. No, mucho más, no, 0,6. Y aquí también 0,0, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ahí está un buen tamaño, más que suficiente para poder proyectar algo más sobre esta figura, ¿verdad? Esto podría ser un poco más pequeño también, ¿no? Sobre, ya. Entonces aquí he ejecutado esta instrucción, ¿verdad? Porque dentro de Trackable adicionar un nuevo objeto 3D de tipo plano que permite visualizar un objeto blanco donde se proyecta la sombra. He cumplido aquello. Y aquí, como ustedes pueden ver, ya se está empezando a previsualizar la sombra, ¿no? Aquí se ve la sombra. Ahora vamos a hacer algo adicional, ¿no? Para garantizar la visualización de la sombra, vamos a revisar la configuración de Directional Light, ¿no? Es el primer elemento que tengo dentro de la jerarquía. Y aquí lo que yo puedo precisamente revisar es la dirección de la luz. Entonces voy a venir aquí a una opción que dice Shadow Type, que es el tipo de sombra. Entonces, la misma podría ser del tipo Hard Shadow o podría ser Soft Shadow, ¿no? Muchas veces una sombra más realista puede ser la opción Soft Shadow, pero si nosotros quisiéramos mayor resolución, podríamos escoger la opción Hard Shadow, ¿no? Va a depender mucho de nuestro criterio. Por el momento yo voy a mantener el Soft Shadow, ¿no? Cosa que sea un poco más realista, sea un poco más realista la sombra con la que yo voy a, trabajar. Muy bien.
Perfecto. Entonces aquí ya hemos visto la instrucción número 18. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es deshabilitar temporalmente el elemento hijo denominado Finger Prefab, ¿no? Dentro de Truck. Entonces procedemos con ello. Lo que pueden hacer aquí es guardar, ¿no? Voy a guardar y también voy a guardar el proyecto para no perder los cambios con los que estoy trabajando. Entonces aquí lo teníamos como hijo y dice que deshabilitemos temporalmente, ¿no? Entonces sí, sin your prefab deshabilitamos temporalmente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Tenemos que hacer una prueba. Tenemos que ejecutar play, es decir, vamos a revisar cómo visualizamos y vamos a ver los resultados iniciales, ¿no? Entonces, procedemos, en este caso simplemente ejecuto play, ¿no? Y vamos a ver qué sucede. Entonces, después de ejecutar play, aquí estoy comenzando a trabajar, ¿no? Entonces, como pueden ver, el plano se está proyectando ahí, ¿no es cierto? Y ahí se está visualizando la sombra. De hecho, es un plano grande. De hecho, requiere mucha destreza, ¿no? Puede incluso dejarme bastante, ¿verdad? Pero tengo que mantenerlo vertical para que se pueda proyectar sin problema. Ahora aquí también juega mucho la iluminación que está manejando el su ambiente y obviamente la resolución de la cámara que ustedes están utilizando. También podemos ver el resultado aquí en escena, ¿no? Y ahí en escena se ve de forma más grata a la vista. Y volvemos a juego, ¿no? Y visualizamos. Muy bien. Entonces, este es nuestro primer ejercicio. Hemos visto los resultados iniciales y se proyecta correctamente la sombra, ¿no? Ya. Ahora vamos a importar un nuevo activo dentro de Assets. Eso es lo que vamos a hacer aquí en la instrucción número 21. Entonces, se van a dar cuenta enseguida para qué voy a hacer ese ejercicio. Entonces, nuevamente aquí estoy con los activos. Y dentro de los recursos que yo les había mencionado anteriormente, tenemos aquí la carpeta Transparent Shadow Receiver, que es un receptor de sombras transparentes. Y precisamente tiene la extensión shader. Este es el archivo entonces que yo tengo que importar aquí a los activos. Entonces simplemente aplico drag and drop y suelto, ¿verdad? Con esto ya se importa. Entonces, aquí he ejecutado la instrucción número 21. Lo que tengo que hacer ahora es, dentro de Assets, tengo que crear un nuevo material y este lo tengo que llamarlo Transmat. Muy bien. Entonces, en Assets tengo que crear un nuevo material y este material lo voy a llamar Transmat. Entonces, para crear un nuevo material simplemente doy aquí clic derecho dentro de los de Assets, voy a la opción Create y en la opción de crear voy a trabajar con un nuevo material, ¿verdad? Entonces aquí van a encontrar la opción Material, ¿no? Que es material. Entonces dan clic y a este material le van a llamar Transmat. Ahora, ¿por qué se le llama Transmat? Porque precisamente va a hacer referencia a material transparente, ¿no? Transparent Material. Justamente aquí ya tenemos ahí nuestro elemento. Aquí ya tenemos el elemento y qué vamos a realizar en el siguiente paso.
Vamos a seleccionar este objeto que acabamos de crear en Assets y dentro del inspector vamos a seleccionar Shader y vamos a escoger la opción Augmented Reality, ¿no? Que es realidad aumentada y dentro de esto vamos a seleccionar la opción Transparent Shadow Receiver, ¿no? Entonces procedemos a ejecutar este paso. Cuando nosotros vamos aquí y aquí revisamos el inspector, se van a dar cuenta de aquello. Vamos a ir a la opción Shader, ¿no es cierto? Shader es, entonces, significa ensombrecimiento, ¿no? Va a ser referencia a cómo vamos a aplicar la sombra. Entonces aquí ustedes tienen que seleccionar la opción AR, ¿no? Que es realidad aumentada. Una vez seleccionada esa opción, solo les va a aparecer Transparent Shadow Receiver, ¿no? Entonces, esta es la que ustedes seleccionan. Entonces, una vez que he ejecutado eso, voy a marcar y seguimos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a jalar el objeto transparente dentro de la escena para que surja efecto. Entonces, hasta aquí pueden guardar, ¿no? Pueden guardar y pueden guardar también el proyecto. Entonces, ya hemos aplicado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, seleccionan aquí y lo jalan, van a darse cuenta cómo actúa el efecto, ¿no? Simplemente estoy jalando y lo vuelve transparente, ¿no? Eso es lo único que está haciendo. Entonces, de esa forma es que nosotros nos damos cuenta que está surgiendo el efecto, ¿verdad? Entonces, ya hemos ejecutado el paso 24. Y a continuación lo que nosotros vamos a hacer es activar nuevamente el elemento hijo Single Prefab dentro de Trackable para ver la sombra en la escena. Luego desactivar el elemento Single Prefab y reproducir el ejercicio nuevamente, ¿no? Entonces procedamos. Primero vamos a activar el elemento hijo Single Prefab dentro de Trackable. Entonces aquí Single Prefab estaba inactivo, ¿no es cierto? Lo vamos a volver a activar, ¿no? Lo activamos nuevamente. Y ahí vemos la sombra, ¿no? Ahí podemos visualizar. Entonces, nosotros igual volvemos a aplicar el ejercicio y da resultado, ¿verdad? Ese plano que está en color blanco se vuelve transparente. Eso por una parte. Y luego nos dice la instrucción, otra vuelta hay que desactivar el elemento Single Prefab, ¿no? Entonces, el elemento Single Prefab lo vamos a desactivar. Y luego vamos a reproducir el ejercicio nuevamente. Entonces, básicamente esta instrucción ya está. Tenemos que reproducir el ejercicio nuevamente. Muy bien, procedamos entonces. Entonces, procedo. Pero estoy visualizando en el plano, ¿no? Puedo ver también cómo funciona en escena. Muy bien. Perfecto, se dan de cuenta que ahora he jalado. Nuevamente voy a ejecutar el ejercicio. Entonces, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí ya se ha vuelto transparente en mi plano. Como pueden ver, ¿no? Se ve como si fuese un poco blanco, pero ayuda. Ayuda para el ejercicio que yo requiero, ¿no? Nuevamente. La cámara que estoy trabajando aquí en mi computadora no tiene muy buena resolución, por eso tal vez el resultado no es el que yo espero, no es muy óptimo. Pero aún así,
Sí, pero resulta, nuevamente voy a ejecutar play y funciona, ¿no? Observen cómo se proyecta la sombra sobre mi mano, ¿no? Entonces este ya es un mejor escenario, es un escenario un poco más realista. Está proyectando la sombra. Y si yo visualizo en la escena, tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos lo mismo, la podemos girar, ¿cierto? Por otro lado también, ¿verdad? Entonces es un escenario más realista. Ya. Ahora voy a seguir, voy a adicionar unos últimos elementos, ¿no? Entonces la instrucción 26 me dice activar Single Prefab nuevamente y visualizar la imagen dentro del objeto track. Entonces esa instrucción, ¿no? Entonces nuevamente Single Prefab selecciono o lo activo de tal forma de previsualizar la imagen dentro del objeto track, ¿no es cierto? Entonces esto sí me va a ayudar. ¿Y qué es lo que voy a hacer a continuación? Lo que voy a hacer a continuación, ¿no? Dentro de Trackable aquí, Trackable, voy a adicionar en este caso, dentro de Trackable voy a adicionar un cubo y una esfera, ¿no? Entonces, para adicionar un cubo y una esfera, simplemente voy a hacer esto. Eh, voy a adicionar un objeto primeramente que es un cubo. Ahora, obviamente, este cubo lo voy a mover, no va a estar a la misma distancia. Y también en este eje, ¿no? Eh, entonces ahí podemos moverlo más o menos al costado izquierdo y ahí que se proyecte la sombra. Y acercarlo un poco, ¿no? Ahora cuando hacemos clic en el cubo, o sea, cuando revisamos la posición del cubo, si quieren, ahí podemos ver en la posición, la escala está en 1, 1, 1, ¿no? No tiene ninguna rotación, pero la posición en X podría ser exactamente 1. La posición en Z podría ser -1, ¿ya? Ahora la posición en Y, ¿qué sucede si lo ponemos en 1? Se eleva demasiado, ¿no? Tal vez 0,5. Y 0,5 sí, entiendo que aquí está en la superficie, ¿no? 0,5. Porque si esto está en 1, está elevado, ¿no? Y está elevado sobre la superficie. También 0,5 está sobre la superficie. Ahí es donde debería estar, está mucho mejor. Bien. Tenemos que adicionar luego una esfera. Entonces, nuevamente dentro del trackable, nosotros vamos a dar clic derecho y vamos a adicionar una esfera. Entonces, viene nuestro objeto 3D y adicionamos la esfera. Ahora yo selecciono aquí si quiero una esfera. E igual voy a mover, ¿no? Voy a dar clic aquí para poder moverlo. Voy a dar clic aquí y lo voy a mover, ¿no? Voy a dar clic aquí en el eje vertical y lo voy a mover hacia arriba. De tal forma que se pueda ver por sobre la superficie, ¿no? Ese es en realidad mi objetivo en este momento. Ahí verlo por encima de la superficie, ¿no? Más o menos ahí podría ser. Y ahí nos damos cuenta que está por encima de la superficie. Si quieren, estamos en X en -2 y ya podríamos estar en 1.5, ¿no es cierto? Y se ¿no? Entonces ahí vemos. Tal vez
poco menos 1.1 para que no esté tan elevado. Muy bien. Entonces ya está. Y vamos a adicionar entonces el cubo y la esfera y vamos a continuar con la siguiente instrucción. Dentro de Trackable vamos a adicionar un nuevo objeto vacío y lo vamos a renombrar como escena. Entonces, y van a venir a Trackable, van a adicionar un elemento vacío, ¿no? Entonces simplemente ahí yo le voy a dar clic derecho, Create Empty, ¿no es cierto? Crear vacío. Y a esto yo lo voy a nombrar como escena, ¿no? En este caso lo estoy llamando. Muy bien. Ese es entonces lo que he hecho aquí. Ahora, ¿qué dice? Vamos a posicionar o vamos a poner los objetos plane, cube y sphere, es decir, el plano, el cubo y la esfera, como elementos fijos de scene, ¿no? De nuestra escena. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, aquí en scene, vamos a poner primero el plano, ¿verdad? Voy a poner aquí el plano. No, en realidad dentro de sí va a estar ahí el plano. También va a estar el cubo dentro de sí, ¿no? Dentro de sí va a estar el cubo. Y dentro de sí también va a estar la esfera, ¿no? Perfecto, ya están como elementos fijos dentro de sí. Perfecto. Ahora bien, si lo desactivo sin, automáticamente se desactiva el cubo y la esfera, ¿no? Y lo mismo con Single Prefab. Pero lo que yo quiero hacer es que Single Prefab también esté como un elemento hijo de escena. Entonces yo agarro el Single Prefab y lo pongo dentro de la escena, ¿no? Aquí cuando desactivo escena ya se desactiva todo, ¿verdad? Entonces hasta ahora ese es mi resultado. Ahora lo que voy a hacer, voy a seleccionar el elemento sin dentro de Assets. No voy a llevarlo esta vez a mis activos. Entonces, fíjense, como he comprimido un módulo, si quieren, que tiene varios elementos, entonces es como que fuese un objeto compuesto. Entonces, aquí este elemento sin lo voy a jalar dentro de los activos, ¿no? Entonces, vengo aquí y lo jalo. Y observen, aquí precisamente sin se aprecia ya como si fuese en realidad un conjunto de objetos 3D, ¿no? Que es lo que se quería realizar inicialmente. Perfecto. Entonces, aquí ya hemos ejecutado ese paso y estamos para finalizar el ejercicio. A continuación, lo que vamos a hacer es eliminar la escena dentro de jerarquía, ¿no? Entonces, ¿no? Lo único que hacemos aquí, vamos a eliminar en realidad escena, ¿no? Antes de eliminar, podemos guardar el proyecto. Entonces, esta escena lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Como ya está como un objeto, lo vamos a eliminar. Yo vengo aquí y lo elimino. Y lo que voy a hacer después dentro de Trackable, en la opción Drawable que he visto aquí, voy a cambiar, ¿no? Esta vez voy a seleccionar la escena. Entonces aquí si quieren visitar sin la escena, ¿no? Y seleccionamos. Muy bien. Entonces ya está configurado de esta manera. Ya hemos ejecutado estos dos últimos pasos para el ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proceder a guardar, vamos a guardar el proyecto también y podemos ya probar, ¿no? Podemos realizar la última prueba. Entonces, procedo realizando la prueba, proyecto mi marcador y ustedes pueden ver ahí claramente que se despliega la esfera.
esfera, ¿verdad? La esfera y el cubo junto con el rectángulo. Y obviamente se ve por debajo las sombras, ¿no? Ahora depende mucho la forma en la que ustedes lo proyectan. Podrían alejarse un poco más si quieren de la cámara. Va a depender también mucho de la resolución y la calidad de la cámara, ¿no? El tamaño también de su marcador es un aspecto importante, ¿no? Ahora obviamente se puede reajustar las dimensiones de los objetos. Tal vez han resultado muy grandes o mi marcador en sí es muy grande, tal vez hubiese sido más conveniente más pequeño. Pero si es que ustedes observan, los objetos van girando también con la sombra, ¿no es cierto? En la esfera, en el cantante, el objeto va girando ahí con la sombra. Entonces, ese es el objetivo del ejercicio, que se pueda en este caso visualizar, eh, pueda visualizar los tres objetos, ¿verdad? Con sus respectivas sombras. Y también esto, si nosotros visualizamos aquí en escena, se ven, ¿cierto? Ese es entonces el objetivo de este ejercicio y cómo se va a evaluar la actividad.